autóctonas, alóctonas, perennes, caducas, sean como sean, todas forman parte de la flora de nuestros parques y jardines. Estamos a la puerta del huerto de Calixto y Melibea. Estamos al final de esta calle llamada El Arcediano, que curiosamente es la única calle nombrada en la Celestina. Que esta fuera entonces la calle El Arcediano, vamos a dudarlo. Que este fuera el huerto, no vamos a dudarlo, no lo es. Pero esto es una maravilla de recreación que se debe a Jesús Málaga. Cuando llegamos, los que nos reciben son los laureles. Estos laureles que están haciendo esta maravillosa cúpula de bienvenida, que además como tienen hoja perenne van a estar siempre. El huerto de Calixto y Melibea es un jardín relativamente reciente, porque este espacio lo adquirió el ayuntamiento en los años 80, al principio de los años 80. Es un jardín que tiene un diseño romántico. Esto no significa que sea amoroso, no. Se busca un montón de espacios de intimidad que podemos ir recorriendo y que podemos estar ahí, pero nadie lo sabe. Muy diferente a los jardines racionales, estos que tenemos todos en la cabeza, simétricos, Versalles, todo lo contrario. Eso no significa que no haya un orden, lo que pasa es que es un orden que busca la intimidad, acercar mucho la naturaleza al visitante. Inicialmente, primero se aprovechan, en este jardín en concreto, los árboles que hay. Si hay un huerto, pues hay frutales y se aprovechan esos frutales. Hay algún ejemplar, como la morera, que tiene muchísima personalidad porque llevan aquí pues, antes de que nos imagináramos que iba a haber un jardín. Y después, pues el paisajista elige diferentes especies para generar una cubierta bastante alta y luego diferentes, digamos, estratos, ¿no? Para que nosotros tengamos en el suelo vegetación, a la altura de los ojos vegetación y por encima de nosotros. Entonces tenemos árboles, tenemos arbustos y tenemos herbáceas. Es un jardín con muchísima estacionalidad. Venimos hoy, tenemos una sensación, dentro de 15 días es otra, una sorpresa constante. Los parterres que vemos y que jalonan todo el jardín están delimitados por borduras vegetales, sin que sea un límite físico. Da al jardín una sensación de mucha apertura, de mucho contacto. Tenemos un montón de especies, por eso me gusta esta esquina, aunque sea un poco salvaje, especies autóctonas y muchas aromáticas, aromáticas semileñosas.
Estamos disfrutando con la vista, estamos disfrutando con el olor, incluso podríamos disfrutar con el tacto, ¿no? Tenemos hinojo, tenemos tomillo, tenemos lavanda, romero, así como por ejemplo los rosales, pues han estado preciosos en el verano, pero luego van a perder la hoja y van a dar paso a otras plantas. Los frutales están por todo el jardín porque ya estaban antes de que esto fuera el jardín de Calisto y Melibea. El árbol del amor, el Cercis siliquastrum, bueno, en el jardín de Calisto y Melibea pues teníamos que tener el árbol del amor. Lo llamamos así porque la hoja tiene forma acorazonada y luego lo que veis así marrón son los frutos. Es un árbol un poquito caótico, como el amor, echa toda la flor directamente desde la madera y realmente merece la pena venir en primavera para disfrutar del árbol del amor con esa explosión de flores en rosa. En un árbol de esta especie es donde también se ahorcó Bueno, Judas. se dice que es el árbol de Judas también, o sea, siempre hay la cara y la cruz. Tenemos un montón de árboles que tienen mucha presencia, gran personalidad, o sea, tenemos cipreses, tenemos tilos impresionantes que además están sin podar. Aquí no hay ese conflicto que podemos tener donde tiene que pasar el autobús o donde tenemos una fachada demasiado cerca o donde hay un conflicto pues, con determinados elementos de mobiliario urbano. Tenemos nogal, tenemos membrillo, tenemos manzanos, perales, ciruelos. Los jardineros contamos como recurso, igual que un pintor cuenta con colores o un escultor con formas, nosotros contamos pues eso, con las diferentes tonalidades de los verdes en las especies de árboles, arbustos y herbáceas y luego por supuesto con la floración y también con las alturas, los volúmenes y las formas que podamos ir dándole a las especies. Entonces ahí por ejemplo tenemos un hibisco, que es una planta que ahora mismo está en flor. Hay dos cipreses marcando lo que sería una estampa, una verdadera postal, como si hubiéramos pintado manchas de diferentes colores. Tenemos olivos que son grisáceos, tenemos un Prunus pisardi que es rojo, tenemos los cipreses dando verticalidad y marcando con ese tono tan potente y además tenemos el tilo que forma como un fondo verde maravilloso, que si venimos en invierno vamos a ver todas sus ramas también en esa disposición. Es una composición tan equilibrada, al final es algo buscado, pero transmite tanta naturalidad que de verdad es una maravilla y por supuesto la catedral al fondo es perfecto. Dado, se plantó una especie exótica que es el bambú, pero sí que es elegante y da pues mucha movilidad y bueno, pues un elemento así de bambú pues puede ser bastante sugerente. Se nos fue de las manos. El bambú empezó a proliferar, empezó a echar sus raíces y a seguir brotando linealmente y al final lo que se ha hecho ha sido convertirlo en bordura.
aquí tenemos especies que se han ido introduciendo con ciertas simbologías. Por un lado tenemos el jingo, que es un ejemplar bastante joven, que es un superviviente. O sea, dicen que a la bomba de Hiroshima sobrevivió un jingo. Y luego tenemos los tejos, que son también ejemplares que no han evolucionado, son como fósiles vivientes, el jingo, el tejo, que son para los jardineros un gran recurso porque se dejan hacer lo que queramos. Podemos recortarlos, darles la forma que queramos. Y detrás de ti que hay una palmera Sí, enorme. bueno, tenemos dos y están aquí porque un granadino residente en Salamanca las quiso donar para, bueno, pues para evocar esos jardines mucho más tropicales que tenemos en el sur. Es un oasis porque hemos podido, porque tenemos la posibilidad aquí de dejar que los árboles se desarrollen, convivan, estén interaccionando unos con otros, compiten. Estáis en los jardines de Vega Sicilia. Vega Sicilia es una bodega, emblemática bodega de la Ribera del Duero. Aquí podéis encontrar varias colecciones de diferentes árboles. Detrás de mí tenéis un bosquete de abedules. Atrás tenéis un arboretum de coníferas. Tenemos una colección de arces. Tenemos un bosquete de tilos y otro pequeño bosque con robles. Es un jardín que la gente no espera encontrarse aquí. Tanta variedad de especies. Quiero que veáis por dónde entra nuestro sistema de riego. Este es un estanque en el que llega el agua del río y pasa a una depuradora en la que lo tratamos, y también porque quería enseñaros este árbol que es muy curioso, que es una Picea péndula. Fijaros que el tronco es así y busca el agua. Ahora estáis en el lago del Jardín Japonés de Vega Sicilia. ¿Por qué un jardín japonés? Nuestra empresa tiene una filosofía de persecución de la excelencia. Nuestro vino más emblemático se llama Único.
vamos a hacer un jardín, vamos a hacer algo exclusivo, algo único, algo que cuando viene aquí la gente se lleva una muy grata impresión. Si nosotros perseguimos la excelencia, en mi humilde opinión, la excelencia en jardinería es la jardinería japonesa. ¿Por qué? Por el cuidado que tienen, por el respeto que tienen por la naturaleza, que no la quieren dominar, la utilizan, la cuidan, la cambian un poquito, no es que dicen, bueno, es que esto era así, no, nada es así, el camino está cuidado, drenado para que no haya charcos, las piedras tienen una ciencia para colocar las piedras, pero desde el siglo VII es una cuestión de muchísimo cuidado. La jardinería japonesa, por ejemplo, el país de Europa que más publicaciones tiene en jardinería japonesa, que es Alemania, tiene 3 al año. En Japón se hacen 3 al mes, ¿de acuerdo? Y es el único país que ha conservado sus jardines históricos. Es muy especial, es mucho trabajo, mucha paciencia, es gente que cuida el color de la sombra, utilizan el vacío. ¿Qué tiene que tener todo jardín japonés? ¿Qué es lo esencial? Hay muchísimas clases de jardines japoneses, pero lo esencial es que tenga un pabellón, que también puede ser una cabaña con el techo de hierba, es un tipo de jardín de la ceremonia del té. Tiene que tener un arroyo sinuoso, como lo llaman ellos. Puede tener un laguito que no sea muy grande. Principalmente tiene que tener arces y cerezos, muchos cerezos, porque adoran los cerezos, la floración del cerezo, que nosotros también vamos al Jerte a verla ahora. Este jardín se construyó en el año 2000, lo hizo Luis Vallejo, que es una personalidad dentro del mundo de los jardines en general y del paisajismo y de los jardines japoneses en España. Por ejemplo, es el cuidador de la colección de bonsáis de Patrimonio Nacional. ¿Cómo se conserva un jardín así? Tenemos un sistema de riego por goteo, tenemos un sistema de nebulización para humidificar las copas porque no es el mejor clima para los arces. En general, Japón es subtropical, muy montañoso, nieva mucho, cuando nieva no hiela, y aquí es un clima muy seco, sobre todo la atmósfera. Tenemos un nuevo proyecto en ciernes y es reutilizar el agua sobrante de la bodega, de la limpieza, que es un agua bastante limpia, muy limpia porque no utilizamos químicos nosotros, decantarla y utilizarla para regar. Los japoneses tienen todo un tratado y un sistema de colocación de las piedras y eso rompe la suavidad. Un jardín japonés
En general, las líneas horizontales son suaves, que aportan serenidad. Y con las piedras, o con las coníferas, o con los cipreses, se rompen a verticales. ¿Por qué las piedras? Todos habéis visto estos jardines rastrilladitos. Eso es el fondo del mar para ellos, en su cosmogonía. Cuando van ellos a meditar, lo que ven es el fondo del mar, si se hubiera desecado. Y las rocas son las islas. Y a partir de ahí, pues ellos meditan, se toman el té. Aquí en vez del té tomáis el vino. Sí. Hemos visto también algunos troncos que están como vendados. ¿Por qué? Para protegerles de que se achicharren con el sol. Los rayos infrarrojos no solo nos queman la piel a nosotros, por lo que nos ponemos crema solar, a los árboles también. Los rodeamos de yute, lo mojamos para que tengan más humedad. Esto es manual, de mucho trabajo y de mucho cuidado. Cuando los árboles son nuevos hay que pinzarles. Pinzarles es crear su arquitectura de las copas o podarles mecánicamente. La poda mecánica es que, ¿por qué los árboles japoneses tienen esa rama retorcida? ¿Se ha retorcido así? No. Hay un señor que ha colgado una piedra con una cuerda atada de una manera para desviarla e irlo llevando. La relación es diferente con la naturaleza. Los occidentales, en general, que somos binarios, somos de cielo-infierno, derecha-izquierda. Los orientales son ternarios. Por eso hay montoncitos de 3 piedras. Entonces es el cielo, el hombre y la tierra. Respetan mucho la naturaleza. Nosotros la queremos dominar. Ahí llegan los romanos y te hacen un jardín. ¿Qué te ponen? Fuente, estatua, un seto aquí, bien, ya está. ¡Hala! O llegan los franceses y ¿qué te hacen? Pues unos dibujitos con los chismes como las puntillitas porque les gusta. Los japoneses no, sobre todo buscan momentos de serenidad y de meditación. ¿Este jardín se visita? Se visita bajo previa solicitud. ¿Esto es lo más difícil y lo más gratificante de todo el trabajo que realizas dentro de los distintos jardines? Sí, sin duda. Es mucho trabajo, es duro, hace falta mucha paciencia, mucha voluntad, mucho trabajo, pero luego la gratificación es mayor. Estamos en uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad de Salamanca, y digo grandes porque tiene cerca de 90.000 metros cuadrados, está ubicado a tan solo 15 minutos de la Plaza Mayor de Salamanca y está entre el Paseo de San Antonio y la Avenida de la Aldehuela. Es de propiedad municipal desde el año 1979.
en todo el Parque de los Jesuitas hay un buen elenco de flora, de especies vegetales. La mayor importancia son las especies autóctonas. Hay especies autóctonas, como los frutales, como otra serie de árboles, como el almez, otras especies ya ornamentales, digamos exóticas, que se plantan en los jardines pues, por su belleza en las hojas, porque dan otro tipo de formas, de figuras. Lo más interesante son los 3 niveles que hay, de suelo, el nivel de setos, matorral, el nivel de los frutales, de plantas intermedias, y luego el dosel arbóreo, que es digamos, el más interesante, sobre todo para las rapaces nocturnas. Especies en concreto, con el almez, la zona de alcornoques, la zona de coníferas, son especies que dan refugio en el invierno y dan cobijo a una serie de especies que no visitan tanto otras áreas. Almez o jaranzo, tiene varios nombres dependiendo de cada sitio. Es un árbol que aquí hay varios paseos en los que está presente, tienen ya un porte bastante simpático, bastante alto. Dan un frutito, unas bolas que se van madurando y se ponen oscuras, que son de alto interés para especies de aves en paso, como la curruca capirotada, pero sobre todo como el pico gordo. El pico gordo es un pájaro un poquito más grande que un gorrión, con una cabeza y un pico muy masivos, que aquí era invernante, solo estaba en invierno, a ser una especie habitual en el parque y a día de hoy se reproduce. Y es gracias a ese sustento en las épocas de menor alimento que tienen en el parque, gracias a los almeces. Estamos en Soria, delante de la entrada del Parque de la Dehesa, llamada Alameda de Cervantes, los parques de Castilla y León y tal vez de España que más historia tiene, que tiene una historia casi milenaria, una gran actividad en todos los aspectos socioculturales de la ciudad. ¿Qué podemos encontrar aquí dentro? El árbol de la música. La ermita. La explanada arriba donde los niños por cientos juegan en verano. Podemos encontrar monumentos. Árboles que no tienen nada que ver con la cultura de Castilla. A mí me gusta mucho la soledad, y aquí la soledad tampoco existe mucho, porque siempre hay gente. Yo a la Dehesa le tengo un gran cariño, pero como se lo tengo a las márgenes del Duero, por ejemplo, cantada por todos los poetas.
nos has subido, Miguel? Hemos subido al árbol de la música, antiguo árbol de la música, que sí, era un olmo, pero cuando vino la grafiosis, pues la grafiosis arrasó con todo. Entonces luego este se plantó en el 2011, creo, en el 10 o en el 11, es un castaño de India rosa, las flores rosas en lugar de blancas, este se trajo de Alemania. Y aquí está esperando a que coja pues 300 o 400 años como tenía el antiguo. Me está llamando mucho la atención que estás todo el rato hablando de la dehesa, no de la Alameda de Cervantes. No, es que aunque se ha cambiado de nombre, esto era la dehesa de San Andrés, que se llama ahora Alameda de Cervantes, pues vale, pero era la antigua dehesa de San Andrés. ¿Cuántas especies podemos encontrar aquí? Es un tipo jardín botánico, y hay muchas que están con su plaquita de lo que es la especie y tal, numeradas con las placas, y en el catálogo hay cerca de 200, pero más pues habrá pues más de 4.000. Por especies pues habrá 300, 400 especies distintas, entre arbustos, árboles, flores de temporada, geráneos, petunias, boca de dragón, todo eso no, eso se va reponiendo pues según la temporada. Ahora nos toca los tulipanes. Un vistazo alrededor de lo que tenemos aquí, podemos ver ahí un fresno, aquí estos son plátanos, un álamo, también antiguos, estos eran de principios de siglo. Un chopo, también de los antiguos. Allí podemos ver una palmera al lado de la ermita. Una pícea. Tuyas. El escudo de Soria hecho ahí con boj. Aquí 30 y no sé cuántos años. Ha cambiado algo de estructura, los suelos ahora están pavimentados, antes era todo de tierra, riego ahora tiene todo riego, antes muy poquito tenía riego, había que regarlo pues con aspersión, mangueras para arriba, para abajo, bocas de riego, especies nuevas se han metido. ¿Cuáles son esas especies que llaman más la atención en la Alameda de Cervantes? La secuoya, la última vez que la medimos con los bomberos creo que eran 45 metros. La Ringo biloba, hay dos en la puerta, es una especie pues un tanto más exótica. Sí hay álamos y chopos centenarios, luego castaños de Indias,
que castaños pues sí habrá alguno que también pasará de los 100 años, robles y arbustos en general, pues bueno, pues arbustos de todo, entre sabinas, durillos, leagnus, lo que se da aquí, porque aquí se está muy limitado con el clima. Buscas no sé qué especie, sí, aguanta las heladas, vale, pero no es lo mismo que aguantan 5 grados bajo cero 2 noches puntuales en Madrid o en Zaragoza, sí, aguantan las heladas, que pegarse a 10 grados bajo cero un mes. Por eso no hay más especies, porque se han metido más especies. Si viene un invierno duro, adiós, y a la naturaleza no la engaña nadie. En épocas del principio, toda la entrada que era más de paseo y empezó a cuidarse más, porque los de arriba se hicieron unas repoblaciones de cedros pequeños y hasta que han ido creciendo, que ahora ya sí que es un bosque. Luego se hizo la zona de la fuente, porque todo esto en la primera mitad o el primer cuarto de siglo es cuando empezaron a jardinarlo un poco más que de bosque, porque era monte, como hemos dicho antes, una dehesa, boyar, como todas, para meter el ganado. Jardín de San Antonio, en la ciudad de Ávila, el jardín más emblemático y más significativo, más histórico de toda la ciudad. Muchísimas intervenciones en este parque, ha estado también muy deteriorado durante mucho tiempo, en los años 20, en el siglo XX, en los años 30, 40, 50, y no es hasta los años 80 cuando se realiza ya una primera intervención en la que se plantea ya una reestructuración del parque con plantación de picéas, de abetos, de cedros, de liquidámbar, es decir, una serie de árboles que son los que vamos a ver ahora y que dan esta majestuosidad a este entorno. Esta zona se utilizó incluso para plantación de patatas, es decir, se parceló incluso para plantación de patatas. No había el concepto que hay actualmente de lo que es un parque y jardín en el que bueno, pues el deleite de las personas, gozar, meditar, pasear tranquilamente, sino que bueno, pues aquí las necesidades eran necesidades y había que plantar patatas, pues se plantaron patatas. Y si había que cortar los árboles porque se necesitaba madera, se exactamente, cortó. Exactamente. De hecho, se hicieron 2 intervenciones de corte de árboles. A partir de 1992, en los nuevos planes de ordenación urbana, es cuando ya se plantea realmente. Y a partir de ahí es cuando bueno, pues se ha empezado a florecer este parque. Se estructura en tres grandes paseos. Este paseo, que es el paseo central, en el que aparece una fuente, que es la fuente de la Glorieta. Otra fuente, que es la fuente de los Angelitos. Y una tercera fuente, que es la fuente de la Sierpe.
Fuente de la Sierpe es una de las que ha quedado de las que había. La Fuente de la Sierpe, aparte de la belleza que tiene, aunque antes era más bonita porque estaba pintada, era tan bonita que parecía de verdad. Es decir, incluso hay relatos en los que dicen que daba espanto porque estaba tan bien, es un dragón. Una sierpe, sabes que es un reptil. En este caso es un dragón y estaba tan bien pintado, tan bien labrado y demás que daba la sensación de que era, bueno, pues que causaba espanto, ¿no? Según decían las crónicas de los padres franciscanos. Luego tenemos el Paseo de los Frailes, que es este de aquí, en el que, bueno, pues luego veremos que fundamentalmente lo que abundan pues son las acacias también, los plátanos, etc. Y luego también este otro paseo, que es el que conecta con el parque infantil de tráfico. Y hay auténticos joyas. Este pasillo que veis aquí, este paseo, fundamentalmente es de castaños. Castaño de Indias, que es un árbol muy rústico, un árbol que aguanta muy bien las heladas, que su nombre viene precisamente de Hippocastanum. Sabéis que dan unas castañas pilongas que llaman en algunos sitios, y que no son comestibles, pero que se daban de comer a los caballos. De ahí viene hippos, caballo, castanum, castaño. Los plátanos también inmensos, que el plátano también es un árbol impresionante, que aunque omite muy bien la poda, pero si le dejas crecer puede llegar hasta 40, 50, 60 metros. Y es un árbol que también es muy rústico y además aguanta muy bien la contaminación, pierde la corteza. Entonces la contaminación que se le pega en la corteza, pues entonces se le va desprendiendo y eso ayuda a que ese árbol pues no se muera. ¿Por eso hay tantos plátanos en nuestras ciudades? Por eso. Aguanta muy bien todo tipo de suelo, admite muy bien la poda, el autoinjerto. Por eso hay algunas zonas de aquí de Ávila en las que está autoinjertado formando figuras. Ah, como en Burgos, en el Paseo del Espolón. Y pueden formar esos arcos injertándose un árbol con otro árbol o el propio árbol consigo mismo. Aquí tenemos, en este paseo de arriba, tenemos una serie de árboles que están injertados sobre sí mismos, con lo cual forman unas estructuras muy curiosas, muy bonitas, un tipo de sombrillas. También en este parque tenemos unos árboles que no se encuentran en cualquier sitio, que es la secuoya gigante. Es una especie que puede medir 100 metros de altura y 30 metros de diámetro. Lógicamente tiene que tener las condiciones y que es propia de Estados Unidos. Cedros impresionantes también, el abeto Normandía, que también lo tenemos aquí, que también es un ejemplar único también en Ávila. Lo que se pretendía o lo que se pretende con los jardines y parques y jardines normalmente, porque podían hacerse a lo mejor jardines con plantas autóctonas, pero no, la idea fundamental de los jardines o de grandes jardines a lo largo de la historia es traer aquello que no podemos ver o no podemos tener aquí, es decir, son plantas alóctonas. Esas plantas alóctonas las traemos de Asia, de América, de África, de donde sea. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a ir a Japón a verlas, entonces las tenemos aquí. Es de crear una biodiversidad o una riqueza más que biodiversidad, una riqueza de especies y embellecemos las ciudades de colorido, de olor, es decir. El tejo es un árbol que siempre ha sido considerado como un árbol tóxico, todo él es tóxico, salvo el arilo. ¿Por qué el arilo no es tóxico? Es precisamente para que los pájaros, las aves lo puedan comer y luego cuando lo excretan pues lo dispersen en otro sitio. Es un árbol que también es imputrescible, es decir, no se pudre fácilmente, no se pudre la madera. Entonces los muebles hechos con tejo, los muebles de tejo o los féretros hechos con madera de tejo, pues no se pudre la madera. El tejo siempre se ha querido poner en todos los parques porque además el tejo es símbolo también de la eternidad, un árbol que dura muchísimo, que puede durar más de 1000 años. ¿Cuál es la relación del tejo con la expresión tirar los tejos? ¿Hay alguna vinculación? Sí, hay una vinculación.
Se dice que cuando un chico está enamorado de una chica, pues se le tiraban los tejos. Y es por dos razones. Primero, porque el tejo es un árbol eterno, por decir de alguna manera. Simboliza la eternidad, es decir, mi amor va a ser eterno. Llevaban ramas a los pies para demostrarle que yo estoy enamorado de ti para siempre. Y el tejo también aguanta muy bien la poda, entonces se pueden utilizar esas técnicas de que utilizaban los topieris antes para realizar figuras, formas y darle otra estructura y manipulación. Hay acacias, aquí tenemos la Robinia pseudoacacia, que es la falsa acacia, y también tenemos la Gredicia triacanthos, que es una acacia espinosa, la acacia de las 3 espinas. Sueltan unos frutos muy alargados, que es una leguminosa, entonces se utiliza mucho también en los parques porque enriquecen el suelo. Sabéis que las leguminosas se enriquecen el suelo. Los cedros, que son también muy importantes en este parque, concretamente el cedro del Himalaya, el cedro de Odara, muy emblemático en este parque. Además también tenemos el cedro del Líbano y luego tenemos los abetos,